Gracias por asistir a esta presentación del Festival Danza Valencia. Para nosotras y para nosotros es un día de alegría, un día muy importante para la cultura, para la danza y para la ciudad de Valencia, porque gracias a la colaboración entre Culturals y el Ayuntamiento de Valencia, desde la Regidoría de Acción Cultural, se ha podido y se ha conseguido impulsar este proyecto. En una nueva etapa de festival público y con unas intenciones muy claras, como son el poder recuperar la marca Danza Valencia y a la vez también volver a situar al festival en el mapa cultural de festivales de referencia de danza en España. Bueno, hacer un repaso general y así rápido. A Sharon ya tuvimos el placer de tenerlo aquí el año pasado con motivo del Día Internacional de la Danza, con su pieza Free Fall, que programamos en el TEM, que es Premio Max 2015 a Mejor Espectáculo. Y bueno, de él solo puedo decir que tiene una larga trayectoria como coreógrafo, como director y como bailarín, y que, si no me equivoco, lleva ya con residencia y con trabajo estable, oficina estable en España, 10 años. A Marcos Morau todos lo conocéis, es un coreógrafo valenciano. Nosotros estamos encantados de que forme parte de la programación de Danza Valencia y del TEM. Sharon estará con su pieza Always abriendo el festival en el Teatro Principal, y Marcos Morau estará con Boronia el sábado y el domingo aquí en el TEM. Hemos planteado un programa doble para tanto complementar la pieza de Boronia con el estreno absoluto de la película Sotaterra, del director catalán David Valle, que recoge el proceso de creación y ensayos previos a lo que fue el estreno de Boronia en el Festival Ecrec de Barcelona. Además, también Marcos va a impartir una masterclass el sábado dirigida para profesionales, y va a formar parte del encuentro entre coreógrafos que también se dará aquí en el TEN, en la cafetería del TEN, junto al coreógrafo Antonio Ruz, y al que estáis todas y todos invitados. Yo, sin más, realizadas las presentaciones breves, quiero pasar la palabra a mi compañero Leo para que él haga un repaso general de la programación artística que va a ocupar estos 4 días en Valencia, desde mañana hasta el domingo, no sin antes decir que este trabajo en el que estamos colaborando ambas instituciones lo estamos haciendo desde la ilusión y sobre todo desde las ganas de que Valencia sea danza. Es un proyecto realmente que viene además de antiguo. Realmente Danza Valencia es un espectáculo, bueno, un festival que se convirtió en un referente de la danza contemporánea española desde el principio. También se convirtió, como sabéis o como recordáis, pues que ya, bueno, no peinamos canas, pues ya tenemos canas, pero ya las cortamos.
los que lo vivimos como actores de ese festival o como espectadores del festival, lo recordamos con mucho cariño. Es una marca realmente que tuvo y que todavía mantiene unos valores positivos que conviene recuperar porque está muy bien situada en el panorama internacional. Y ahora nosotros queremos volver a darle vida y volver también un poco que Danza Valencia se convierta en el eje, de alguna manera, en el eje de la danza contemporánea española. Por eso ese nombre, esa definición de panorama de la danza contemporánea. Entonces, realmente trabajamos sobre eso. Evidentemente, hacer una programación es un poco ambicioso el pretender hacer en 4 días una foto fija de la danza contemporánea española. Lo primero porque es muy dinámica y porque no tendríamos recursos suficientes para cubrir toda la programación que nos gustaría llevar a cabo, ¿no? Y en cuatro días nos daríamos un atracón de danza todavía mayor que el que nos vamos a dar estos 4 días. Pero a pesar de todo conseguimos hacer una programación sintética. Yo creo que sí que tiene una enorme calidad. Probablemente se hayan quedado fuera cosas que nos gustaría y que nos hubiera gustado tener, con muchísima calidad también, pero en todo caso os garantizo que todo lo que hay aquí tiene muchísima calidad. Y empezando, bueno, pues por agradecer a los 2 coreógrafos que nos acompañan, que yo creo que van a ser puntos álgidos realmente del festival y que además si no hubieran estado aquí yo creo que bueno, hubiéramos tenido un festival de menos, realmente que se hubiera notado esa falta, ¿no? Los hubiéramos echado muchísimo a faltar. En todo caso, además de eso, hay otro punto muy importante que yo creo que evidencia también el nuevo posicionamiento del festival, que es esa búsqueda del contacto con el público, esa importancia del público, ese protagonismo del público, y para eso sacamos la danza a la calle, la sacamos en el marco de la Plaza del Patriarca. Tendremos ahora también la oportunidad de ver un extracto de la obra que el Ballet de la Generalitat presentará mañana en la Plaza del Patriarca, abierta a todo el mundo. Y ahí además la programación será, de alguna manera, tiene también su importancia el hecho de que haya 2 estrenos en esa programación. Está el estreno de Marco Vargas y Chloé Broulet, que es una pareja que mezcla o que utiliza el flamenco en una visión muy contemporánea y que también hacen espectáculos de calle muy originales que están muy presentes en las programaciones europeas. Y esta es una recuperación, de alguna manera, una recuperación de su trabajo en la calle, porque últimamente estaban haciendo espectáculos más escénicos, y este es el estreno de su nueva pieza de calle, con lo cual realmente es un momento también importante del festival. También tendremos el estreno de Pepa Cases, de A Tempo Danza, el domingo, y luego un espectáculo que realmente ya viene con el apoyo de todo, con el aval de todos sus premios, que es Maduixa Teatre, nominada a los premios Max por Miguel, y premio al mejor espectáculo de calle en el Festival de Huesca, ¿no? en la Feria de Tárrega, perdón. Entonces, con esa programación realmente el festival se acerca al ciudadano, es la voluntad de acercarse al ciudadano, y luego también ofrecer por lo menos esa síntesis un poco de la creación coreográfica también a través de los espectáculos que se presentarán en el Rialto, la compañía de Antonio Ruz, que tendremos también aquí a Antonio en diálogo con Marcos el sábado, la compañía de Antonio Ruz, la compañía de Lucero López Espinosa, y también a Elías Aguirre, que también presenta su trío Shaibu. Añadimos ahí, hay que agradecer también, aunque no estén presentes con nosotros, a la NAU, la Universidad de Valencia, que también nos cede la Sala Matilde Salvador, donde se van a presentar 2 espectáculos, uno casi estreno realmente, aunque ya se estrenó oficialmente en Alicante, que es Luita, con los 3 coreógrafos, con Gustavo Ramírez, Eduardo Zúñiga y Daniel Abreu, también otro de los premios nacionales de danza que tuvimos ocasión de ver regularmente aquí en Valencia a lo largo del último año, con un empeño en el principal. Y también el estreno de Paula Quintana, que es también una coreógrafa canaria, también que despierta mucha curiosidad y que hace aquí su estreno de la última pieza, de su última
Con lo cual realmente tenemos ahí un panorama bastante, ya digo, bastante sintético, no pretende ser exhaustivo, pero sí tomar la temperatura, tomar el pulso de la danza contemporánea española. Yo creo que el maratoniano que vea todos los espectáculos, porque es posible ver todos los espectáculos, está hecho para que desde la mañana hasta por la noche uno se pueda desplazar y ver todos los espectáculos. El maratoniano que le guste la danza podrá disfrutar de la danza todo el día, realmente durante estos 4 días, y al mismo tiempo el disfrutar realmente de ese estado, de esa ilusión que nosotros intentamos transmitir, de recuperar el festival, de recuperarlo para la ciudadanía, de recuperarlo para la profesión. Es un espectáculo que inauguró el Festival Grec hace 2 años en Barcelona y luego es una coproducción internacional de París, de Darmstadt, Wiesbaden y Mercat de les Flors. Y bueno, y después de haber recorrido gran parte de Europa, venir a Valencia para mí también es un orgullo porque bueno, yo empecé aquí, yo me formé aquí, luego yo seguí en Barcelona, ya me instalé allí, pero de alguna manera siempre que he venido a Danza Valencia, vine con Suecia, vine con Maryland, vine con Rusia, vine con Siena y ahora vengo con Bolonia. O sea, de alguna manera me siento como cerrando siempre ciclos, ¿no? Es como partir de aquí, viajar, luego volver, empezar una nueva creación. Y quiero agradecer a Danza Valencia también siempre el apoyo que ha tenido hacia mi trabajo incondicional. También al mismo tiempo responsabilidad y al mismo tiempo miedo, ¿no? Porque aquí conozco a la gente, tengo a mis amigos, tengo compañeros de profesión, tengo a mi familia. Entonces, de alguna manera, el espectador se pone otro tipo de lente, ¿no? Ya no es la lente de alguien que no te conoce y que alguien que llega virgen o llega de alguna manera sin ningún pretexto a su trabajo, sino que la gente llega con un cariño preestablecido y me gustaría devolverles también el cariño en forma de espectáculo, ¿no? En forma de trabajo. El trabajo, así en breves palabras, solo deciros que, bueno, que se instala o apunta sobre la idea del mal, trabaja sobre este concepto. Es un concepto demasiado amplio, demasiado denso en su fondo y en su forma. Entonces hemos intentado acotar un poco, hablamos del mal y la religión, cómo de esos dos conceptos se acercan, incluso se contagian uno del otro. Y así como un dato importante a considerar del espectáculo es que partimos con bailarinas de la Veronal, que son 8 bailarinas en escena, y trabajamos con 5 figurantes de Valencia, gente que se escoge y gente que trabaja ex profeso para este espectáculo, y un niño, que en este caso es de Ontinyent, de mi pueblo. Yo nací en Valencia, pero mi familia y mis orígenes y mi vida pertenecen a Ontinyent, y el niño es un niño de mi escuela, que hemos querido también un poco vincular mi pasado y también mi presente en este tipo en Bolonia. Vuelvo a casa, porque yo soy israelí, pero es verdad que cuando llegué de Israel por primera vez a España, llegué a Valencia, llegué al Teatro Principal de Valencia, que es donde mañana vamos a reestrenar Always. Llegué aquí hace 10 años, pues una compañía que se llama Mayumana, y estuvimos trabajando aquí durante casi un mes, así que Valencia es casi lo que yo recuerdo de mi llegada a España, ¿no? Así que emocionado de volver aquí. Aparte de eso, vamos a presentar pues, una obra que le llamamos Always, Todos los Caminos, ¿no? Y esa obra está recorriendo 5 estados de un humano, de un ser, que lo puedo como ir mencionar porque me parece importante, ¿no? Que es como llegar a un sitio y sentir un poco la pérdida o este ritmo diferente que se mueve alrededor de ti, sentir la necesidad de salir a un camino de búsqueda para encontrarte, puede ser, soñar que te encuentras, enamorar en lo que encuentras y desde ahí empezar a construir. Esta obra tiene esos 5 paisajes, es una obra que realmente propone esos 5 paisajes, lo llamo, landscapes, que puede ser el macro, se puede mirarlo de una lente macro o micro, pero siento en alguna forma que cuento un poco pues el concepto de cómo establecerse en un lugar, ¿no? O con una idea. Y es lo que cuenta Always, es una composición para 7 bailarines y un músico en escena, y Dan Shimoni es un cantautor israelí. De hecho, como estoy hablando de la construcción de una casa, decidí
también incluir esta canción hebreo dentro de la obra. También trabajo con un artista de Bruselas, en este caso con una nueva cosa que estamos ahí experimentando, que es un trabajo de proyección, un tema que con Always estoy abriéndome a esta herramienta que nunca toqué por varias razones, pues ahora está el momento y es una obra que para mí es muy importante, ¿no? Aunque también siento que estoy arriesgando mucho y espero que pues, vamos a pasarlo bien mañana en el teatro.